compartir mundos literarios nunca fue tan sorprendente. Hola a todos, bienvenidos a Letras Chiquitas, un espacio para hablar de cuentos, novelas, cómics, de libros y todo lo que opinamos de la literatura. Aquí encontrarás todos los libros salvajes de escritores peculiares con los que nos hemos topado. Todos los secretos que hemos encontrado en sus letras queremos compartirlos contigo. Soy Oscar Ramírez y nos escuchas a través del 88.5 FM en San Luis Potosí, el 91.9 FM en la ciudad de Matehuala y en cualquier parte del mundo a través de la página radio y televisión.uaslp.mx, como también en todas nuestras redes en Spotify, YouTube, Facebook e Instagram nos encuentras como Letras Chiquitas. En el programa de hoy, puras historias de espanto. Quiero compartir contigo historias de miedo para contar en la oscuridad por Alvin Schwartz con ilustraciones de Brett Helkisky. Dos historias de Mortina, tú ya conociste una, la viste en nuestras pequeñas reseñas, y un libro sobre momias. ¿Quién le teme a las momias? De Sebastian Murray. Nos puedes llamar a cabinas al 444-826-1347 en la ciudad de San Luis Potosí y en la ciudad de Matehuala al 488-125-0160 o en cualquiera de nuestras redes para compartir todas tus dudas y comentarios literarios. Bienvenido al asteroide B612, base central de Letras Chiquitas. Mortina por Bárbara Cantini, publicado por Editorial La Galera y distribuido por Editorial Océano. La primera historia de Mortina que ya habíamos platicado contigo, una historia para morirse de risa, y para quienes nos están viendo en YouTube, aquí les dejo el link para que puedan ver la recomendación que nos hacen nuestros amigos chiquitos sobre este libro. Ustedes saben que Mortina es una niña, pero que no es como las demás, es una niña zombie, vive en Villa Decadente con su tía Angustias y su inseparable Mustio, un perro que no se sabe si está vivo o muerto. A Mortina le encanta tener amigos de su edad con quien jugar y divertirse, pero su tía le ha prohibido dejarse ver porque podría asustar a la gente. Un día representa una oportunidad única, la fiesta de Halloween. Mortina ni siquiera tiene que disfrazarse, pero ¿qué pasará cuando los demás niños descubran que no lleva máscara? Esta primera historia de Mortina es una historia bastante divertida, muy emotiva, que nos diseña a todo el personaje, nos presenta todo el personaje de Mortina, esta niña zombie que es muy aventurera, muy elocuente y sobre todo que quiere tener muchos amigos y grandes amistades. En esta primera aventura sobre la historia de Halloween, ella aprovecha esta idea de que todos los niños están disfrazados y van a ir a pedir dulces para irse con ellos. Al final, en la historia, descubren que Mortina no es una niña como cualquier otra, pero la sorprende con una habilidad que tiene ella con los malabares, y así deciden aceptar a Mortina. Los demás niños se hacen muy amigos de ella y se vuelven cómplices de esta amistad, lo cual lo vuelve un libro muy padre porque los niños guardan el secreto de Mortina para poder seguir siendo su amiga, porque tal vez los adultos no van a entender que Mortina no es una chica viva. Es un libro muy divertido, muy emocionante, que no solo funciona para Halloween, sino que en la idea de las diferencias que tenemos, la forma en que somos diferentes a los demás y las habilidades que mostramos a los demás, que pueden ser muy irrisorias, muy divertidas, nos pueden llevar a tener grandes amistades. Y esta primera entrega, este primer libro, novela, saga, nos va a llevar a esta segunda, un primo muy snob. Una persona snob es una persona que intenta ser muy presumida, que cree que pertenece a una clase social alta y se comporta como si se perteneciera a ese tipo de clase. Suelen ser personas muy arrogantes, muy sangronas, con comentarios muy despectivos, y en este caso Mortina conocerá a su primo Dilbert, que es bastante snob. Él viene de una de las grandes ciudades que nos plantea el universo esta Cantini, y juntos tendrán que descubrir el misterio que acecha este libro. La tía de Mortina, la tía Angustias, ha desaparecido y ha dejado una nota a la casa de Mortina junto con Dilbert, que no sabe que tenía a este primo, y juntos, sin querer, sobre todo Dilbert, que a él no le interesa ese tipo de cosas, él prefiere las grandes y recatadas acciones,
tendrán que ir a rescatar a la tía de Mortina. Mortina llama a sus amigos de su anterior libro y juntos irán emprendiendo este viaje misterioso y lleno de enigmas. Es un libro muy divertido. Creo que es todavía más divertido que el primero. La idea de disfrazarse es muy padre como lo plantea, pero aquí ya hay un misterio, juega más con lo macabro, con lo oscuro, lo tenebroso, pero con un sentido de humor y de aventura muy padre, muy divertido. Y además podrás ver algunos pequeños guiños, tal vez para los lectores más grandes, para los lectores más asiduos, encontrarán pequeños guiños a las grandes literaturas de terror y de misterio. Encontrarán estos pequeños pues sí, estos guiños que dan un pie a las grandes novelas, a las grandes historias del terror, sobre todo las historias góticas, pero en este caso en la historia no se centra en ellos, sino que solo son pequeños guiños que van apareciendo, estos pequeños easter eggs, que es la palabra que estaba buscando, y juntos con los amigos de Mortina y el primo Dilbert, tratarán de encontrar a la tía Angustias. Y durante toda la travesía el primo Dilbert es bastante pesadito, es muy sangrón. Siempre tiene comentarios muy fuera de lugar, de muy mal tono, que van contrarrestando con la idea de los que tiene Mortina, de los que deben ser los primos, de lo que deben ser los amigos. Entonces se va equilibrando una cosa con la otra y juntos, sin la una ni la otra, no podrán resolver el misterio de la tía Angustias. Son dos libros muy entretenidos, hay toda una saga completa en español. Ya no hay tantos, pero sí los han estado reeditando. Esta es la séptima edición de este libro y esta es la cuarta edición de la segunda aventura de Mortina y apenas está volviendo este boom por los cuentos góticos, por el cuento de terror y sobre todo que a los más pequeños les encanta la idea de asustarse. Y en este sentido de asustarse como un divertimento, no hay mejor que Mortina de Bárbara Cantini, publicado por Editorial La Galera y distribuido por Editorial Océano. Este segundo libro que quiero compartir contigo, ¿Quién le teme a las momias?, es una recomendación de nuestros amigos chiquitos de Papá Lector. Igual a los que nos están viendo por YouTube les dejo aquí el enlace. Y este es un libro fenomenal que juega entre la idea de narrativa y una pequeña enciclopedia sobre las momias. Esta idea de Fleur Duby y Sébastien Morin van a llevarnos a conocer un poquito más de las momias si tú ya conocías algo, y sobre todo a los que nos están escuchando viendo en México deben de conocer las momias de Guanajuato, y aquí va a ampliar la posibilidad de lo que representa y es una momia. Es un libro muy divertido con muchas ilustraciones y plantea justamente desde el inicio qué es una momia. Una momia es un cuerpo que no se ha descompuesto después de morir, como si fuera inmune a las leyes de la naturaleza. ¿Qué ocurre normalmente cuando morimos? ¿Cómo escapan las momias a este proceso? Entonces va jugando con estas preguntas, llevándonos a este mundo de las momias, al mundo de los muertos, pero no solo en la idea de la momia en lo general, sino que va partiendo de las grandes historias de las momias. La primera momia, el chinchorro, que aparece en Chile hace 7000 años. Pensábamos que tal vez eran los egipcios los que tenían más procesos de momificación, pero hay otras culturas, hay otro tipo de momias con otras características, y este libro nos va a llevar a este recorrido que se vuelve muy, muy, muy padre, porque además las ilustraciones son muy divertidas, son muy irrisorias, siempre va a jugar con la idea de la momia y de quién debería ser o no el primer lugar de la momia. Y la otra parte, que es ya la narrativa de la propia momia, nos va llevando a estos pequeños datos curiosos, a estas pequeñas grandes explicaciones, pero también hay otras partes de la novela que nos llevan no solo a los datos curiosos, como sabías que había momias de animales, sobre todo en el Gran Egipto, las mascotas o los animales que eran
adorados por sus dueños, también eran momificados y enterrados junto a sus dueños. Pero también no nomás la idea del dueño, sino que los animales como ofrenda, los animales como objeto de adoración, que también los acompañarían a todos los humanos para su viaje en el otro reino. Vienen momias del Imperio Inca y sobre todo momias de corte real, lo cual nos lleva a otra parte de la idea de las momias. Una historia impresionante, niños ofrendas a los dioses, que ocurre con una pequeña leyenda, una pequeña anécdota que un explorador recorre en 1999, donde el niño, la niña del rayo y la doncella, un joven de 15 años, fueron encontrados 6.000 metros de altura sobre el volcán Lulaico en los Andes. Y entonces esta historia nos va a llevar a que también ellos sufrieron un proceso de momificación y son otro tipo de momias, no es la momia que tal vez conocemos de envoltorio, pero hay toda la idea de un viaje sagrado, de por qué estaban ellos en esa montaña, y es un recorrido muy padre, muy divertido, y sobre todo juega mucho con la mística este libro, lo cual lo vuelve tremendamente profundo, porque no tratas en sí de enseñarte, no es per se una enciclopedia, pero tampoco es un libro ilustrado que juega con la idea de la momia, no es un libro narrativo en el sentido de crear una historia a partir de un monstruo como la momia, sino la momia como elemento cultural, la momia como recuerdos de nuestro pasado y nuestros diferentes pasados como sociedad, como también vas a poder encontrar sí pequeñas historias, pero que parten de la propia cultura. Estas leyendas, como las leyendas que puedes encontrar con los niños ofrenda a los dioses, algunas historias de las momias europeas, por ejemplo, momias encontradas en China, las medicinas en la momia, la pintura de la momia como objeto, como recuerdo, las fiestas, los adornos, el carbón de las propias momias, las momias como adorno, como fenómeno para representar otras cosas, que luego todas estas ideas que hay en el libro fueron llevadas a grandes películas, sobre todo en Estados Unidos, este movimiento sobre monstruos y criaturas fantásticas que llena el cine de terror. Aquí vas a encontrar algunas similitudes, si es que eres fanático de esas películas, a esas otras películas que se encuentran sobre momias. Pero este juego del libro es muy padre porque no solo se trata de aprender, no solo se trata de contar una ficción, sino va uniendo estos dos relatos y sobre todo de momias que fueron encontradas en lugares muy peculiares y que el proceso de momificación son diferentes, en algunas muy parecidas, algunos tienen su propio misterio, algunos asesinatos de las personas que luego se convirtieron en momias. Viene el increíble destino de Elmer McCree, que tiene que ver con una historia sobrenatural, muy allegada al carnaval, a las historias de fantasmas como muy de la cultura folk, sobre todo más algo más cerca a los Estados Unidos, como este tipo de folclore norteamericano, donde se encuentran gángsters momificados, una momia itinerante, o sea, una momia que se mueve, que se cambia y que camina. Entonces, este recorrido de este libro de ¿qué le temen miedo a las momias? Es un juego muy divertido entre aceptar la muerte y el proceso de la muerte y cómo rendimos tributo a esas muertes, porque la muerte es importante en nuestras culturas, en nuestro entorno, y que además algunas partes de la muerte resultan pues bastante enriquecedoras en toda esta idea de lo místico, el cuento, las historias que hay detrás de estas momias y cómo estas personas momificadas representan una cuestión histórica, social, cultural, de las cuales aprendemos de ellos y se entabla una conversación muy padre con estos ancestros, con las propias momias, y no importa que en tu ciudad, en tu país no haya momias como tal o se haya practicado en sociedades antiguas la momificación o un proceso de momificación.
toda esta preservación del pasado a través de la muerte o de un rito de muerte nos enriquece a todos y nos da una perspectiva muy padre sobre la vida, una perspectiva sobre nuestro propio entorno y además la importancia de seguir estudiando estos vestigios y seguir prestando atención a lo que todavía no hemos encontrado de nuestro pasado. Es un libro muy divertido, muy emocionante, porque te digo, la parte de la historia es muy concreta. Sí hay una investigación, sí hay un proceso de historia, en el sentido de historia académica, pero está contada con una sencillez, una amabilidad sorprendente, de un gusto por encontrar momias y de encontrar lo que representan las momias o lo que representa la momia cuando la persona vivía. Y además todas las ilustraciones que encontrarás con el libro tienen un pequeño guiño, un pequeño chiste gráfico, un poquito de comedia que hace el libro muy, muy entretenido y sobre todo hace un libro al cual regresar varias veces. Cada que tengas que enfrentarte al tema de las momias, en un libro de consulta como este no hay. Quien le teme a las momias, por Fleur de Gueux y Sébastien Morin, publicado por Océano Travesía. Historias de miedo para contar en la oscuridad, selección por Ivan Schwartz, ilustraciones por Brett Herdkist, publicado por Océano Gran Travesía. Este es el primer libro de esta saga que la vas a poder encontrar en un formato muy padre donde une todos los libros de estas historias de miedo, y estoy seguro que ya viste la película. Estos son los libros en los que están basado el guión y sobre todo en la película Historias para contar de miedo tiene todas las referencias a estas historias. Son historias muy en el sentido para los que tal vez más grandes conocieron esta saga que se llama Cuentos de la Cripta, que eran unos cómics que luego fueron llevados a la televisión, y de ese boom surgió otra serie que se llamaba Le temes a la oscuridad y otra que se llamó Escalofríos. Los más pequeños tal vez no la conozcan. Le temes a la oscuridad seguro también ya vieron la película, que la puedes ver en Netflix y creo que ya está la segunda parte, y si no está en Amazon Prime. Es en una de las dos plataformas, ahorita no recuerdo bien, pero después de ese boom de la literatura de terror más moderno, pensado para los más pequeños, para los más jóvenes, no había existido otro tipo de narrativa en el terror. Presentó los grandes miedos de una forma fenomenal. Cuentos de la Cripta estaba pensado para una audiencia más grande, y sobre todo la serie de televisión presentaba a muchos grandes narradores, grandes directores. Ahora que son grandes directores de cine, vas a poder encontrarlo haciendo este trabajo muy de televisión. Y lo padre es que esas historias que se pasaron a cómic, de cómic brincaron a guión de televisión, de guión de televisión brincaron a películas, y de ahí pareciera haber un pequeño vórtice de terror donde no había una gran novedad, sino que la forma del terror solo estaba contada desde la perspectiva en la que se contaba, pero en sí el relato de terror había estado estancado. Cuando aparece Historias de Miedo, no trae en sí nuevas historias, porque Historias de Miedo para contar en la oscuridad son muchas recopilaciones de historias que se contaron en la oscuridad, pero que surgen sobre todo del folclore norteamericano, de las grandes tribus, de las cuando la época de los peregrinos, cuando viene toda esta idea de la liberación norteamericana y muchas otras partes, no solo en Estados Unidos, pero Estados Unidos como punto de partida, pero como rompimiento del viejo mundo por la modernidad, por el nuevo mundo, ímpetu por el nuevo mundo y el rompimiento o conquista de lo anterior, de lo primario, de las primeras tribus. Prevalecen las historias, y muchas de esas historias que tienen que ver con el terror, con lo desconocido, con el miedo, y se fueron mezclando
a través del tiempo hasta que llegan a esta selección de historias de miedo para contar en la oscuridad y nos llevan a lugares muy padres, a sensaciones muy vívidas en su propia narrativa, porque parten justo de este folclore. Todas estas historias parten de cosas que todos podemos conocer, de cosas que tal vez ya vivimos o que podemos vivir, lo cual lo hace sumamente aterrador, a diferencia del terror moderno que sitúa a los personajes en situaciones muy, entre comillas, inverosímiles, sino, es decir, los lleva a un punto específico para que ocurra el terror. Aquí el terror invade todo lo que hay alrededor de nosotros, lo cotidiano, lo cual lo vuelve sumamente atroz y aterrador. Y esta primera entrega, esta primera recompilación de historias, vas a poder encontrar, por ejemplo, la historia del Wendigo, que tal vez tú lo conozcas un poquito mejor si viste la nueva película de El Llanero Solitario, que es este personaje que vive muerto y no muerto, que vive entre los vivos o deambula entre los vivos, y Historias de Miedo le da todo un sentido muy, muy padre de cómo puede estar junto a ti este personaje del Wendigo. La chica que se paró sobre una tumba, la canción de la carroza. Este es muy padre de la canción de la carroza porque recopila justamente viejas melodías, viejos cánticos, los invitados, que tiene que ver más con los espectros, el frío como el hielo, que tiene que ver con la momia, la cosa, que tú lo viste en la película, que es como el espantapájaros, que está picado a la tierra y como el cuidador de la saga, cuidador del plantío de maíz, que luego cobra vida y solo va dejando heno por todas partes. Y es un libro muy padre, lleva a lugares muy, muy aterradores, pero no deja de ser divertido, esta sensación de miedo que es muy padre. Y sí es un libro para contar estas historias en la noche, es un libro para contar en la oscuridad, para contarlas con tus amigos, reunirte con ellos y compartirlas, porque no son leyendas, no es una historia popular que es apropiada por todos o que todos conocemos algunos detalles y puede ir mutando y cambiando, porque al final de cuentas es una leyenda. Estas historias se mantienen a lo largo del tiempo. Entonces, aunque hay situaciones en historias que ocurren en el pasado, sigue y puede existir en el presente, en este presente como entre comillas muy moderno, y es un libro fenomenal para los que aman y disfrutan el terror, y que además cada historia está ilustrada, viene con un juego de las propias palabras, cómo se expresan los personajes y lo que implica la historia, lo cual lo hace más accesible para lectores más jóvenes, para lectores más pequeños, y es un gran libro en este sentido porque lo pueden disfrutar tanto pequeños como lectores jóvenes, grandes lectores o cualquier otra persona con la que te juntes a contar estas historias en la oscuridad. Eso es lo padre y el valor que tienen estas historias, que, como te decía, parten de este folclore, y como parten del folclore están muy ligadas a nuestros propios mitos, a nuestras propias historias de quiénes somos y hacia dónde vamos, por lo cual no pierden vigencia, y cada uno de las personas que puedan estar alrededor de esta historia o que puedan estar leyendo la historia encontrarán algo muy cerca de ellos reflejado en la novela, y la novela, o los cuentos más bien, reflejarán algo también muy cercano o que han vivido los propios lectores, lo cual lo vuelve una lectura bastante enriquecedora. Creo es de las grandes bondades que tiene el sentido del terror, que es enfrentarnos a estos miedos, enfrentarnos a nosotros mismos. Y en otras historias el terror, como te decía, está puesto al personaje en una situación de miedo y de espanto. Aquí, como son historias pequeñas, son
este pequeño anecdotario de cosas que ocurrieron sobrenaturales, o algunas muy ligadas a la muerte, muertes violentas, otras que tienen que ver con desapariciones, con monstruos, con espectros, la propia muerte y todo un juego de criaturas ligadas a la oscuridad y a la noche, en el sentido de que la oscuridad y la noche es el mal. Estas historias no están puestas para que el personaje reaccione a la situación, sino que son las situaciones donde los personajes ya están inmersos en la propia historia. La historia hará reaccionar al personaje de la mejor forma que el personaje pueda, en su propia sencillez de ser como individuo. A diferencia, te digo, de las otras historias donde los personajes están sumamente definidos para poder reaccionar y actuar en la historia o en el entorno de la historia. Aquí ocurre al revés, lo cual involucra de una forma maravillosa al lector. Historias de miedo para contar en la oscuridad, selección por Alvin Schwartz, ilustraciones por Brett Helist, publicado por Océano Gran Travesía. Gracias por estar aquí y compartir mundos literarios a través del 88.5 FM en la ciudad de San Luis Potosí y el 91.9 FM en la ciudad de Matehuala, como en cualquier parte del mundo, a través de la página radio y televisión.uaslp.mx, como en cualquiera de nuestras redes en Spotify, YouTube, Facebook e Instagram. Nos encuentras como Letras Chiquitas, podrás ver todos nuestros capítulos anteriores o escuchar nuestros capítulos anteriores dependiendo de la plataforma que más te guste. Y te recuerdo que nos puedes llamar a cabinas al 444-826-1347 en la ciudad de San Luis Potosí y en la ciudad de Matehuala al 488-125-0160, como en cualquiera de nuestras redes, para compartir todas tus dudas y comentarios literarios. Nos escuchamos la próxima aquí en el asteroide B612, base central de Letras Chiquitas. Hasta luego. Letras Chiquitas. Compartir mundos literarios nunca fue tan sorprendente.